Hay algunas doctrinas cristianas que son absurdas a la lógica humana. Hay algunos planteamientos desde el credo cristiano que no son racionales para algunos. Por ejemplo, entre los antiguos, entre los griegos, ellos tenían un concepto de Dios y decían, Dios es lo inmutable, lo que no cambia, porque ya está en un estado de perfección, no necesita cambiarse, no necesita mudarse. Dios no es mutable, no se puede modificar. Y entonces, cuando vino la enseñanza cristiana donde decía, el Hijo de Dios, que estaba en la gloria del Padre, dejó su lugar, dejó su condición favorable ante la divinidad y vino y se hizo hombre. No dejó de ser Dios, pero vino y tomó naturaleza humana y aceptó vivir como cualquiera de nosotros, expuesto a las condiciones como cualquiera de nosotros. Se hizo hombre, habitó entre nosotros y vivió como un hombre pobre, como un esclavo, y murió en una cruz. Para los griegos esto era una locura. Y decían, esto no puede ser un Dios. Esto no puede ser un Dios. ¿Cómo un Dios que está en un estado de perfección acepta transformarse, acepta venir y rebajarse a una condición menor? Para muchos, la resurrección es un absurdo. No es creíble. Quiero invitarles a leer Mateo capítulo 22, verso 23 al verso 33. Mateo capítulo 22, del verso 23 al verso 33. El texto dice así: Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Perdón, me brinqué un versículo, ¿verdad? El verso 25. Voy a releer el verso 24. Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho? Como Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. 3 cosas que quiero resaltar de este pasaje, y la primera de ellas es que el concepto de la resurrección no es un concepto lógico a la razón humana. Los saduceos fueron una secta judía, fueron pertenecientes a la aristocracia, eran los ricos de entre el judaísmo. Para ellos el reino de Dios consistía en una buena condición de vida. Para ellos la buena vida había llegado con el imperio helénico, con los griegos. Es decir, para ellos eso era el reino de Dios. Así como para algunos ahora el reino de Dios significa tener suficiente dinero para vivir de vacaciones todo el año, o el reino de Dios significa para algunos, ¿verdad?, tener una televisión de plasma de 60 y tantas pulgadas con home theater y toda la cosa, y además tener el tiempo para verla. Para algunos el reino de Dios significa disfrutar una buena condición de vida y dice, esto es lo que yo quiero en la vida. Los saduceos no creían en la resurrección de muertos. Ellos no creían que si alguien moría se podía volver a levantar, y entonces ellos tenían un argumento. ¿Por qué no podían creerlo? Y decían, es que no es lógico, vean, no es creíble. Y entonces le plantearon a Jesús
una cuestión, ¿cómo es que no era lógica? Conforme a una ley de los levitas, cuando un varón moría, dejaba a su esposa sin descendencia, sin hijos, la ley establecía que su hermano o el pariente más cercano, como en el caso de Boaz, toma a Ruth, o el pariente más cercano tenía que casarse con la mujer que había quedado viuda. Esto era una ley. Ellos plantean un caso, o hipotético o real, no se sabe, pero ellos plantean un caso. Un hombre muere, deja a su esposa, se casa el hermano siguiente con ella, muere también, viene el siguiente hermano, muere también, queda sin hijos, viene el siguiente hermano. Era un terror esta mujer. Al final, los 7 hermanos que se casan con ella mueren y ninguno deja descendencia. La pregunta es, en el reino, en la eternidad, ¿de cuál de ellos va a ser esposa? Porque los 7 la tuvieron. ¿De cuál va a ser esposa en el reino? Y la respuesta es, de ninguno. ¿Por qué de ninguno? Jesús les dice, ¿por qué? ¿Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios? La resurrección, hermanos, no es una continuación de esta vida. La resurrección no es algo que nosotros podamos captar en toda su dimensión con la razón humana. Imagínense que le estuvieran haciendo una entrevista entre gusanos para que dieran una explicación acerca de la vida humana. ¿Qué referencia iban a poder dar acerca de en qué consiste ser una persona, un ser humano? ¿Qué elementos podrían tener para dar referencias entre ellos y explicar acerca de los hombres más que lo que han visto? ¿Verdad? Son unos enormes zapatos que lo oprimen a uno, ¿verdad? Que lo apachurran a uno cuando se descuida. ¿Qué dimensión pueden ver acerca de la vida humana sino solo lo que es su perspectiva? ¿Qué nosotros podemos afirmar acerca de la resurrección sino aquello que nos imaginamos o aquello en lo que especulamos? Los saduceos decían que no había resurrección, que no podían creer en la resurrección porque no era lógica. ¿Cómo es que iba a continuar la vida más allá si había situaciones no claras? Una mujer que se había casado con varios hombres, ¿de cuál de ellos iba a ser esposa en el futuro? En ese reino eterno, la resurrección no es algo lógico a la razón humana. Porque la resurrección no es solamente una continuación de esta vida. No es solamente una prolongación de esta vida. Ni tampoco consiste en solo retomar los principios o las leyes de esta vida. La resurrección tiene elementos de esta vida, pero tiene elementos nuevos, de una nueva realidad, de una nueva condición. Cuando el apóstol Pablo explicó acerca de la resurrección de los muertos, él utilizó una palabra que era una novedad en el idioma griego. Él utilizó un elemento que era nuevo para referirse a en qué consistía esta resurrección. Y él, cuando habló de la resurrección, dijo un cuerpo espiritual. Él dijo, resucitaremos en cuerpo espiritual. Un soma neumático, cuerpo espiritual. ¿En qué consiste un cuerpo espiritual? Porque muchas veces nosotros creemos que no hay ninguna vinculación entre el cuerpo y la materia. Pero lo que el apóstol Pablo explicó fue un cuerpo fortalecido o un cuerpo potenciado por una realidad más elevada que la materia. Un cuerpo fortalecido por algo que está más allá de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros podemos observar en esta realidad. Porque la resurrección tiene que ver con algo nuevo. Es cierto que la resurrección tendrá que ver con cosas de esta vida. Sabremos que seremos nosotros, sino que gracia tiene, ¿verdad? En la resurrección sabremos que seremos nosotros. Déjenme contarles algo. Había una chica que estaba de novia con un muchacho que era bastante alcohólico. Y el muchacho ya se quería casar, hacía meses que le venía pidiendo que se casaran ya. Ella le decía, no me voy a casar contigo hasta que no dejes. Y él le prometía una y otra vez que iba a dejar de tomar, pero siempre volvía a las mismas y siempre le encontraba otra vez tomado. Y entonces pues le prolongaba, no lo desechaba, pero le prolongaba la boda. Y el pobre muchacho estaba ya desesperado. Un día sus amigos del muchacho intervienen con la chica y le dicen, mira,
por favor, ya cásate con él. Mira, está realmente a punto de la locura. Si tú no te casas con él va a hacer algo desastroso, él va a hacer algo irracional. Ya cásate con él. Nosotros te prometemos que te vamos a ayudar para que él deje de tomar. Si eso es la condición que tú le pones, mira, prometemos que te vamos a ayudar. Terminaron convenciendo a la chica y entonces vino la boda, se casaron. En la misma boda empezaron los brindis y comenzó a tomar el muchacho y al rato ya estaba perdido. Y la muchacha, la novia, le dice a sus amigos, ven, ¿por qué no me quería casar con él? Ahora llévenselo, a ver qué hacen con él. Yo no lo quiero ver hasta que esté en su juicio, llévenselo. Entonces los muchachos toman una decisión y dicen, le vamos a dar una lección. Le vamos a dar una lección severa para que deje de tomar. Entonces lo agarran y se lo llevan de aguilita, se dice. Se lo llevan de aguilita, lo suben al auto, se lo llevan hasta un panteón. Entran al panteón, entonces se encuentran que hay una tumba que está apenas comenzando a excavarse, pero suficiente como para que él quede oculto ahí en la tumba. Así que, como él está bien perdido ya, bien dormido, llegan y lo acuestan en la tumba. Y ahí lo dejan. Pasa toda la noche, pasa un buen rato, y hasta la mañana siguiente, el muchacho se despierta, se sienta en la tumba y mira hacia todos lados y dice, la resurrección, y soy el primero. En la resurrección, hermanos, hay algo que continúa de esta vida, porque nosotros vamos a saber que hemos resucitado. Usted y yo vamos a saber que estamos en la resurrección. No sé quién será el primero, pero seremos parte de esa resurrección y lo vamos a saber porque estaremos conscientes de haber regresado a la vida. Pero no será en las mismas condiciones. No estaremos sujetos a las mismas condiciones. Ni a la enfermedad, ni a la muerte, ni a las deficiencias físicas, y tampoco a las relaciones. Solamente en esta vida somos matrimonio. Dijo un hermano, qué afortunado. Solamente en esta vida seremos matrimonio. En la resurrección, ni se casan, ni se darán en casamiento. No serán las mismas condiciones de vida, no será la misma manera de relacionarse. No habrá la misma necesidad o la misma condición que ahora estamos experimentando. Así que, hermanos, vivamos bien como matrimonio. Si solo es por esta vida, pues vivamos bien ahora, porque allá ya no nos va a tocar estar juntos. No habrá el mismo tipo de relaciones. Nada más no digan, como dijo una vez mi hijo, en los periodos que yo tenía vacaciones, cuando estábamos en Argentina, generalmente teníamos programas intensivos de visitación a las iglesias y entonces había veces que nos tocaba 2 o 3 semanas, cultos diarios y a veces mañana, tarde y noche. Entonces, eran sus vacaciones. Un día, como al tercero, cuarto de la gira que teníamos, dice, si esto es el reino de Dios, no sé si quiero ir. Porque ven que luego siempre decimos, ¿verdad? En el reino de Dios, hermanos, vamos a estar culto tras culto, reunión siempre, ¿verdad? Cantando, himno tras himno. Pero cuando ya nos toca hacerlo así de seguido, continuo, de corrido, como que uno dice, bueno, si todo es así, como que ya no lo empiezo a disfrutar o ya no lo disfruto igual. Y no sea que alguno de ustedes diga, bueno, es que si ya no vamos a estar casados, entonces ya no sé si quiero ir. La forma de relación, hermanos, será diferente, será distinta. Jesús dice, en el reino de los cielos ni se casan ni son dados en casamiento. La resurrección no es conforme a la lógica humana, no es conforme
a los argumentos humanos. La resurrección tiene que ver porque es algo absurdo a la razón humana y justo por eso impacta y transforma a todo el mundo. Jesús dice en el verso 29 que hemos leído: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Te equivocas si crees que tu mente la tienes que ajustar a lo racional y dices: no, yo solo en esto puedo creer. Yo en esto no puedo creer porque esto es irracional, esto es absurdo, en esto no puedo creer. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dios está más allá de la lógica humana. Dios está más allá del entendimiento humano, más allá de la limitación humana. Dios está por encima de eso. Yo creo en la resurrección. Creo en la resurrección. Y le apuesto la vida a la resurrección. Porque esto es lo que guió a los primeros cristianos. Esto fue lo que los llevó a entregar su vida. Esto fue lo que los llevó a dar todo por una fe, por un credo. No creo que hayan vivido con una ilusión pasajera. No creo que hayan vivido solamente con una emoción temporal. Ellos tenían una certidumbre y estaban seguros en la resurrección. No amaban la muerte, no deseaban la muerte. Ellos querían la resurrección. Ellos querían la verdadera vida. Jesús dice que la resurrección está sustentada en el poder de Dios, en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios puede transformar. El primer argumento para que nosotros creamos en la resurrección es la resurrección de Jesús. ¿Se levantó Jesús de entre los muertos? Hace algún tiempo vi una serie de figuras, de pinturas, donde estaba esquematizada la pasión de Jesús. Y estaban cada uno de los momentos de la pasión de Jesús conforme a la tradición católico-romana. Cuando llegué al final, dije: a esto le falta algo. A esto le falta algo. Le falta la culminación. Porque la pasión no termina en la muerte. La pasión de Jesús no termina en la aniquilación de su ser. La pasión de Jesús termina en que se levanta de los muertos. La pasión termina con una tumba vacía. La pasión termina con Jesús venciendo a la muerte, triunfando sobre la muerte. Jesús vence a la muerte. Y en la misma época de Jesús comenzaba a haber algunos argumentos donde decían: no resucitó Jesús, lo que pasa en realidad es que sufrió un desmayo. Sufrió un desmayo y después de varias horas él se recuperó, entonces se levantó y se fue de la tumba. Después de haberse desangrado durante tantas horas, después de haber padecido la insolación durante todo ese tiempo, después de que le clavaron todavía con la espada y le escurrió agua, ya no sangre roja limpia, sino agua, ¿no? Mezclada con sangre, lo cual reflejaba el estado corporal que él tenía de agonía. Podemos estar hablando de que él se recupera después de ese desmayo y puede tener la fuerza para empujar la piedra. La resurrección de Jesús fue lo que guió a los primeros discípulos a ir hacia adelante. Algunos dijeron: no, Jesús no resucitó. Los discípulos robaron el cuerpo. Pero los mismos evangelios registran que esto era una de las teorías o era una de las hipótesis de los judíos. Y entonces dice que mandaron poner guardias, pusieron guardias en la entrada del sepulcro para que nadie fuera a robar el cuerpo de Jesús y después dijeran que había resucitado. Jesús se levantó de la tumba
y venció a los guardias que estaban custodiando la entrada de la tumba. La resurrección de Jesús es creíble porque es absurdo. Porque en los evangelios es atestiguada no por varones sino por mujeres. En la antigüedad, en la época de Jesús, las mujeres no podían ser testigos de un juicio. ¿Por qué? Ustedes ya saben por qué, ¿verdad? Desde la época de Sara, porque dicen que cuando los ángeles vinieron y dijeron a Abraham que iban a tener un hijo, Sara escuchó y Sara se rió. No sé de qué se habrá reído, pero ella se rió. Y entonces los ángeles vienen con Sara y le dicen, ¿por qué te reíste? Y ella dice, como muchas veces nosotros, no, si no me reí, yo no me reí. Y entonces la tradición judía dice que desde ahí las mujeres no eran confiables, porque mintieron, mintió Sara. Y con ella mintieron todas las mujeres. En la época de Jesús, una mujer no podía ser testigo de un juicio. ¿Quiénes son las testigos de la resurrección? Yo digo, si el evangelio hubiera sido armado para que fuese creíble en un contexto humano, habría puesto de testigo a varones. Pero el evangelio pone de testigo a mujeres. Las mujeres son las primeras en enterarse de la resurrección. Las mujeres son las que van y anuncian la noticia de la resurrección. Son mujeres las que se dan cuenta de este acontecimiento y los evangelios lo registran. Y los varones no lo creen, tienen que ir a cerciorarse, pero las mujeres son las primeras en saberlo. Si la Escritura quisiese solo argumentar de una manera ya elaborado su argumento, habría puesto varones, pero son mujeres. La resurrección es creíble porque no está hecho con un script elaborado. Está hablando de un caso real, de una evidencia, de algo que sucedió verdaderamente. Y nosotros sabemos que la resurrección es creíble porque movió el corazón de los discípulos amedrentados. Movió el corazón de estos discípulos asustados. Pedro y los demás estaban escondidos, tenían miedo de los judíos. Cuando supieron que Jesús había resucitado, dieron la cara y no les dio miedo enfrentar a los adversarios. Y por este nombre ellos caminaron. Por este nombre ellos se enfrentaron a la oposición. Por este nombre ellos testificaron ante aquellos que se burlaban y los amenazaban de muerte, porque ellos estaban seguros de la resurrección de Jesús. No la habían escuchado de lejos, habían sido testigos de esta resurrección. El mismo Jesús que traía todavía las marcas en su cuerpo, les había preparado una comida a la orilla del mar. La resurrección está basada en el poder de Dios. Y dice también en este texto Jesús, verso 31 y 32, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando Dios se le apareció a Moisés y le dijo, yo quiero rescatar a mi pueblo Israel, que es esclavo en Egipto. Dios se le aparece a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Para ese tiempo, los patriarcas, hacía ya muchos años que había muerto. Pero Dios se dice Dios de ellos. Dios se afirma Dios de ellos. Y dice aquí en este pasaje Jesús, Dios no es un Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos. Dios no es solamente una noticia del pasado para la gente. Dios es una realidad y no importa si tú estás muerto para los hombres, para Dios estás vivo. Para Dios estás vivo. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. ¿Recuerdan ustedes el nombre de algún hermano, alguna hermana que ya haya fallecido,
pero que en ellos vimos un testimonio fiel de su caminar con Cristo Jesús. Dios es el Dios de Zenaida. Nada más Zenaida. Ezequiel Morales, papá. ¿Cuál era el otro apellido? ¿Hernández? Dios es el Dios de Ezequiel Morales Hernández. De Manuela Lopart. Dios es el Dios de Juan García. ¿Ya lo dijeron? Ajá, sí. De José Hernández. De Candelaria Martínez. ¿De quién? De Gabriel García. Modesta Hurtado. Dios es el Dios de Engracia Márquez, su mamá. Dios es el Dios de Clemente Ruiz. El Dios de Dios es el Dios de Liud, el Dios de Isabel. Dios no es Dios, hermanos, de muertos. Dios es un Dios de vivos. Para nosotros están muertos en tanto que no están con nosotros, en tanto que físicamente no tenemos contacto con ellos, pero para Dios no están muertos, porque Dios los tiene en su presencia. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, que la muerte no es un alejarnos de Dios. La muerte es un acercarnos a Dios, porque es como un estar desnudos de este cuerpo, pero para estar cerca de Dios, para estar más cerca de Dios. ¿Quién está más cerca de la resurrección? ¿El que está vivo o el creyente que está muerto? El creyente que está muerto. ¿Quién está más cerca de ponerse un nuevo vestido? ¿El que está todavía con su vestido o el que ya está desnudo? El que ya está desnudo, es lo que dice Pablo. El que ya está desnudo está más cerca de ser revestido. La resurrección es un ser revestidos de un nuevo cuerpo, de un cuerpo espiritual fortalecido, que no se envejece, que no se agota, que no se cansa, que no se enferma, que no muere, que no tiene los mismos padecimientos. La resurrección será la expresión plena del poder de Dios que transformará toda esta realidad, que reacomodará toda esta realidad frágil, efímera, pasajera, enfermiza. Los que hoy padecen una enfermedad, en la resurrección se olvidarán de sus medicinas, se olvidarán de sus tratamientos, se olvidarán de los cuidados que tuvieron que hacerse. En la resurrección no habrá más padecimiento, no habrá más silla de ruedas, no habrá más bastones, no habrá más condiciones limitadas. La resurrección será la plenitud de la vida en todas sus expresiones, en todas sus dimensiones. Por eso Dios dice: yo soy el Dios de vivos, no de muertos. Soy un Dios de vivos, porque para mí ellos siguen viviendo. Yo creo en la resurrección, porque creo que es el mejor sueño que tiene este mundo. Es el mejor sueño que puede tener este mundo. Hay personas que le apuestan el significado de su vida a un centro de entretenimiento. Hay para quienes lo más grandioso de la vida tal vez sea ir a Disneylandia, a Disney World o a cualquiera de los lugares de esparcimiento. Y hay quien para esto, eso es como el paraíso. Esto es como lo más grande que pueden hallar. Si alguien, ese es el sueño que tiene, es un sueño efímero, pasajero, quizá lo disfrute una vez o dos veces o tres veces. Yo creo que el sueño más grande que puede tener la humanidad es el sueño de la resurrección. Es el sueño de una vida permanente de gozo, abundante, suficiente y de paz completa. Yo creo en la resurrección porque creo que es lo único que puede terminar con todo el pecado de este mundo.
El pecado de este mundo no lo va a terminar ni la policía, ni los militares, ni ningún partido político. Este estado que estamos padeciendo no lo puede terminar el ser humano. Solo Dios va a proveernos de la paz suficiente, de la paz real, cuando venga la nueva condición de vida en la resurrección. Yo creo en la resurrección porque aun cuando es algo absurdo, creo que es la más grande fuerza que puede tener el ser humano. Lo que te impulsa a la vida, lo que te lleva a elegir la vida cada día, en cada momento, en cada circunstancia. No es la idea de que al fin y al cabo vamos a resucitar, entonces que esta vida se termine. No, la idea es, la resurrección la comenzamos a vivir desde ahora porque nosotros vivimos bajo el nombre de un Cristo resucitado. Cada culto, hermanos, es la reunión celebrante de un Cristo resucitado, no de un Cristo muerto, de un Cristo vivo, como lo registran los textos de Apocalipsis en el mensaje a las iglesias. Cuando el Señor se pasea, cuando esa figura del Hijo del Hombre se pasea entre los candelabros de oro, el Señor Jesús se pasea en las iglesias, conoce a las iglesias, vive con sus iglesias, y a cada una de esas iglesias antiguas le dio una promesa y les dijo: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito. Al que venciere, yo le daré del árbol de la vida que está en el huerto de mi Dios. Al que venciere, yo le daré la corona de la vida guardada para el que llegue hasta el final. Al que venciere. Y hay toda una serie de promesas. Porque nosotros, hermanos, estamos viviendo a un Cristo resucitado que se mueve entre nosotros y que nos impulsa a la vida. Vivimos con ese empuje de un Señor viviente. Creo en la resurrección, aunque no es creíble, aunque no es lógica para la razón humana, creo porque es el sueño que nos lleva a vivir de la mejor manera posible aquí y ahora, y nos lleva a la abundancia que Dios tiene para nosotros. En el mensaje del boletín creo que podemos ver una idea de cómo, viviendo con un impulso, podemos expresar lo mejor de nosotros mismos. Viviendo con una meta, podemos sobrellevar las pruebas. Viviendo con esta esperanza, podemos superar las enfermedades, la nuestra y la de los demás. Tengo 2 testimonios familiares, comparto con ustedes de nuevo. Uno de ellos es de mi sobrino que nació de menos de 6 meses de embarazo, y hoy es un niño grande, como de unos 60 centímetros de alto, cachetón, bastante pesado, lleno de vida. A las primeras semanas, cuando estaba en el hospital, que estaba todavía peleando por sobrevivir, uno de los hermanos de aquí a la iglesia me envió uno de esos mensajes en PowerPoint, circulan, y que algunos de ellos son muy bellos, circulan en internet, ¿verdad? De uno a otro. Y el mensaje se titula Huele a Dios, huele a Dios. Y yo se lo reenvié a mi hermano, a mi cuñada, y de regreso me contestaron y me dijeron: aquí en esta cuna, cada vez que nos acercamos, huele a Dios. Nosotros no sabemos si va a vivir, se lo hemos entregado al Señor, pero nosotros estamos haciendo todo lo posible para que Él viva. Y cada minuto y cada hora huele a Dios en esos momentos dolorosos, difíciles, de pelear contra la enfermedad, pero donde hay esperanza, donde hay aliento, donde hay ilusión. Yo creo que la resurrección a nosotros nos da el aliento para enfrentar cada día. Y el otro es el de mi padre, que tiene cáncer, y dentro de su fe sencilla, él hace broma y dice: ahora no me duele, y quiero que si me duela sea hasta cuando me haya muerto. Bueno, solo pido que el Señor le dé la fuerza, y creo que él tiene la firmeza en el credo de la resurrección, y sabe que si este cuerpo se termina, Dios tiene para nosotros otra habitación, no hecha de manos, eterna en los cielos. Dios tiene para nosotros un nuevo cuerpo, un cuerpo espiritual. Aunque este cuerpo se vaya desgastando, aunque este cuerpo exterior se va envejeciendo, aunque este cuerpo exterior se va debilitando, nosotros recordamos que este cuerpo es temporal y pasajero. Para ninguno de nosotros este cuerpo será eterno. Así dure 50 o 80 o 100 o 120 años.
Así dure el tiempo que dure, será temporal. Pero nosotros sabemos que tenemos otro cuerpo eterno y que Dios lo tiene para nosotros en su dimensión celestial y está guardado y está reservado para usted. Solamente le invito a que no deje de ir a la cita. Creo en la resurrección porque creo que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Que Dios nos bendiga a todos.